Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Somarriba. Hay una pregunta que siempre está en el aire cuando se habla de pensión alimenticia. ¿Acaso es para toda la vida? La respuesta rápida es que no para nada. Pero claro, el cuándo y el cómo termina todo, bueno, eso depende de unas reglas bien específicas que vamos a desmenuzar hoy. Para que todo quede súper claro, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver los dos caminos principales que terminan la obligación. Luego, nos metemos de lleno en las causas definitivas, las que son un punto y final. Después, las condicionales para hijos e hijas, la famosísima excepción para estudiantes, el caso particular de los excónyuges, y para cerrar, un resumen con lo que sí o sí hay que recordar. Muy bien, vamos a entrar en materia. La ley nicaragüense nos presenta dos conceptos que son clave para entender cuándo se acaba la pensión: la extinción y la cesación. Suenan un poco parecidos, ¿verdad? Pero la diferencia entre ambos es de verdad fundamental. Comencemos con la extinción. Pensemos en esto como el final absoluto, el punto final de la historia. Una vez que ocurre un motivo de extinción, la obligación simplemente se desvanece por completo. No hay marcha atrás, se acabó para siempre. Y por otro lado tenemos la cesación. Esto es distinto. Aquí la obligación no desaparece para siempre, sino que se detiene, digamos que se pone en pausa, porque se cumplió una condición que la ley establece. Es un final, sí, pero un final que depende de ciertas circunstancias. Entonces, para que quede clarísimo, extinción es un final definitivo, irreversible, punto. Cesación es un final condicional, que depende de que pasen ciertas cosas. Entender bien esta diferencia es la base para comprender todo lo que viene ahora. Hablemos entonces de la extinción. Como dijimos, este es el final definitivo, y las causas que lo provocan son muy pocas, pero eso sí, son súper claras y bastante drásticas. El Código de Familia, en su artículo 331, va directo al grano. La obligación se extingue por dos razones, y nada más. Por la muerte de la persona que paga la pensión, siempre y cuando no deje bienes para cubrirla, o por la muerte de la persona que la recibe. Así de contundente. Bueno, ahora sí, entramos en el terreno más común, el que tiene más detalles, y donde por lo general surgen más dudas. Hablemos de la cesación, pero enfocada en la pensión para hijos e hijas. A ver, la regla de oro, la principal, es bastante sencilla. La obligación de pagar la pensión alimenticia termina cuando el hijo o la hija cumple los 18 años. Este es el punto de partida para la gran mayoría de los casos. Pero ojo, además de la edad, hay otras situaciones. La obligación también se detiene si el hijo o hija se emancipa. Y, atención con esto, también podría terminar por faltas muy graves o una conducta que sea realmente reprochable. Eso sí, esto último no es automático, ¿eh? Necesita sí o sí ser un juez quien lo declare en una sentencia. Y ahora sí, llegamos a la excepción más importante de todas, la que más consultas genera y la que todo el mundo debería conocer. ¿Qué pasa con los hijos e hijas que cumplen 18, pero siguen estudiando? Este es el número clave que hay que grabarse: 21 años. La ley permite que la pensión se extienda hasta esa edad. Pero cuidado, no es algo automático. Para que esto pase hay que cumplir con una serie de requisitos bastante estrictos. Bien, veamos cómo funciona esto, porque no vale con cumplir solo una parte. Se tienen que cumplir todas y cada una de estas 5 condiciones. Primero, obviamente, hay que seguir estudiando. Segundo, y esto es clave, que los estudios sean provechosos, o sea, que haya un buen rendimiento, que se esté avanzando. Tercero, no haberse casado. Cuarto, no estar en una unión de hecho estable. Y quinto, no estar trabajando. Si falla uno solo de estos 5 puntos, la obligación cesa. Ahora, lo interesante de esto es que la ley no es un robot, no es blanco o negro. Esta circular de la Corte Suprema de Justicia es clarísima. Los jueces tienen que analizar cada caso de forma individual. ¿Qué significa exactamente que un estudio sea provechoso? ¿Qué circunstancias especiales hay? El juez tiene la responsabilidad de valorar la situación completa. Perfecto. Dejemos por un momento el tema de los hijos y pasemos a otro escenario completamente diferente: el apoyo económico que puede existir entre excónyuges. Esto se conoce legalmente como pensión compensatoria y, como se imaginarán, tiene sus propias reglas. La idea detrás de esta pensión es bastante lógica, ¿no? Lo que busca, según el artículo 177, es corregir un posible desequilibrio económico que el divorcio le pueda causar a una de las partes. Pensemos, por ejemplo, en alguien que dedicó años al cuidado del hogar y de los hijos, sacrificando su carrera profesional. ¿Y cuándo se acaba esta pensión compensatoria? Pues la ley es muy específica. Se detiene de forma automática si la persona que la recibe se vuelve a casar, si inicia una unión de hecho estable con alguien más, o si su situación económica mejora sustancialmente, ya sea porque consigue un trabajo o por cualquier otro medio. La lógica es simple: si la causa del desequilibrio desapareció, la pensión ya no tiene razón de ser. Bueno, hemos recorrido un buen camino, ¿eh? Vimos un montón de detalles. Así que ahora, para que no se nos escape nada, vamos a resumir todo esto en los puntos más importantes, en lo esencial que hay que recordar. A ver, en pocas palabras, extinción es el final definitivo y ocurre por muerte. Cesación es un alto en el camino, que depende de las circunstancias. La regla general para los hijos es que la obligación para a los 18 años. La gran excepción es la de los estudiantes, que puede llegar hasta los 21 si cumplen las 5 condiciones. Y en el caso de excónyuges, una nueva pareja o la independencia económica le ponen fin a la pensión.
Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Toda esta estructura legal en el fondo lo que intenta es equilibrar dos ideas muy importantes. Por un lado, la responsabilidad de apoyar a la familia y por otro, fomentar que cada persona sea autosuficiente. La gran pregunta que nos queda es, en la práctica, en el día a día, ¿logran estas reglas encontrar ese balance perfecto?